al menos que tú trabajes con un banquero que tenga mucha experiencia, el underwriter puede cancelarte esa hipoteca por el simple hecho de que no entienden lo que están viendo y al no entender, pueden que piensen que es algo ilegal y no lo es. Hemos comprado varias propiedades. ¿Tú? 28. Yo ya tengo 2 y en este video compartiremos secretos para que tú puedas comprar tu casa más rápido. Comencemos. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a otro episodio en Novarise Latino, y en el día de hoy estamos con el cofundador Anthony Llanos. Hola, hola. Y el episodio de hoy va a hacer un seguimiento a la historia de Anthony cuando estuvo compartiendo la historia acerca de cómo él logró comprar una propiedad de inversión en un año. Y muchos de ustedes tuvieron preguntas de seguimientos y este episodio en particular va a ser para expandir un poco más en ese tema y responder algunas dudas que ustedes tuvieron. Y voy a empezar con la primera pregunta, y esa es: ¿por qué, Anthony, decidiste no aprovechar los programas de asistencia gubernamental para poder comprar una propiedad con un down payment más bajo? Bueno, la primera razón por la cual decidí no acceder a ir por los programas es porque cuando estaba investigando acerca de esa posibilidad me di cuenta que tomaba mucho tiempo y al mismo tiempo requería más de mi cash flow. O sea, requería más que paguen intereses en otras transacciones que requerían para poder aplicar por estos programas. Entonces, por la misma razón decidí no aplicar por esos programas de asistencia para comprar casa. Entonces, si lo pongo en una balanza, yo decidí por reducir la cantidad de tiempo que me toma hacer algo, porque yo sabía si iba a aplicar, me iba a tomar, no sé, unas 2, 3 o incluso un mes más tratar de aplicar por esos programas de asistencia. Entonces, yo decidí simplemente pasar eso, y yo sabía que tenía que pagar un poco más de mi bolsillo. En este caso viene siendo con el down payment o la inicial para la casa, y es por eso que decidí ir sin la ayuda de los programas de asistencia. Ya, entonces esa es la experiencia de Anthony, y quiero agarrar un momentico para elaborar un poco más acerca del tema, porque tenemos personas que se sintonizan de todo tipo de nivel. Entonces, los programas de asistencia gubernamental para compra de propiedades, con ellos nos referimos a programas, por ejemplo, de VA Loans, que son para los veteranos, programas de FHA, programas de asistencia en el que solamente el banco te exige un 3 o un 5% de down payment, ¿no? Entonces, cuando tú sacas la cuenta de esa manera, es una asistencia porque, a pesar de que tú tienes que poner dinero de tu bolsillo, es mucho más económico, entre comillas, que tener que poner 20%. Ahora, quiero elaborar también un poco más en el tema que dijiste, bueno, también te va a salir más caro, ¿no? Vas a pagar más en intereses. Con eso no necesariamente quiere decir que la tasa de interés va a ser más alta. Puede que sea más alta, puede que no. Pero a donde tú te refieres, creo yo, con el tema de pagar intereses más altos, es que como estás pagando un down payment tan bajito relativamente, eso quiere decir que el monto a financiar por parte del banco es mucho mayor. Y mientras más dinero pides prestado, pues más vas a pagar en intereses porque son más años, es un monto más alto y los intereses se van acumulando poco a poco. Me imagino que... Correcto. Y para añadir un poquito más de contexto, yo decidí contactar a mi prestamista y le dije, ok, hay un programa de First Time Home Buyer porque iba a ser mi primera propiedad, y la persona me dijo que no califico para ello porque era una propiedad de inversión. Entonces ese fue un problema. Y yo digo, ok, en vez de estar tratando de jugar, porque lo que pasó es que la propiedad me dieron que sí un mes para poder cerrarla. Entonces no tenía demasiado tiempo. Además tenía otros negocios, tenemos otros negocios, y no me dio el tiempo de decir, ok, vamos a buscar otros programas por aquí, otros programas por allá. Necesitaba cerrar una propiedad lo más pronto posible. Y no solo eso, sino que en el tema de ese tipo de asistencia pública, cuando ustedes se ponen a averiguar los detalles y los requisitos, generalmente es una asistencia para que las personas compren su lugar de residencia. Es decir, esa propiedad no necesariamente puede ser de inversión. Y digo no necesariamente porque va todo entre comillas, ¿no? Entonces, si tú vas y compras una propiedad que es única y exclusivamente para invertir, no vas a poder utilizar ese tipo de programas de asistencia. Ahora, si vas a comprar una propiedad que permite que varias familias vivan ahí, por ejemplo, en Nueva York eso es muy común, casas de 2, 3 familias, a veces hasta de 4 familias, entonces puede que sí sea posible que utilices esos tipos de programas de asistencia, porque normalmente la gente que utiliza esos planes tiene como meta vivir ahí también. Entonces, vamos a decir en el caso de un ejemplo, una casa de 3 familias, uno viviría en uno y
y uno rentaría las otras 2 unidades o los otros 2 apartamentos. Entonces, en teoría, bajo las leyes de asistencia pública, sí es tu propiedad residencial. Si estás viviendo en una de ellas y en las otras 2 unidades, pues simplemente agarras y las pones al mercado para rentar. Entonces, para el escenario de nosotros dos, que invertimos en otros estados, ese tipo de programas no se aplicaría para nosotros, al menos que nosotros nos mudaríamos a esos estados, la cual hasta la fecha no tenemos ningún plan de hacerlo, porque simplemente nos gusta nuestra vida en Nueva York y aquí estamos. Una pregunta que te tengo adicional, en términos de esos programas que tú estás mencionando, ¿hay algún banco en específico que tú sientes que puede hacer ese proceso más rápido? La verdad... ¿O qué tipo de prestamista? ¿Un prestamista como Chase o un prestamista más local? Yo creo que todo dependería también del nivel de experiencia y el nivel de conexión de la persona con todo el sistema, vamos a decir, de aprobación, más que solamente, si un banco es mejor a otro, porque tú puedes estar en un banco que es muy bueno, pero si la persona que te está ayudando con el empaquetado, por decirlo así, de tu hipoteca, no tiene experiencia, no sabe lo que está haciendo, no sabe lo que está pidiendo o no entiende cómo trabaja el sistema, en realidad no llegas a ningún lado. Y eso es solamente un componente, porque la manera como funciona en el tema de los préstamos, que está la persona que es el broker o la persona que con quien tú lidias, vamos a decirlo así. Esa persona te va a dar la lista, me tienes que dar esto y esto, ¿no? Luego esa persona agarra el paquete de documentos y se lo tiene que entregar a otra persona que se encarga de revisarlos. Esa persona se le llama el underwriter. Entonces el underwriter revisa que todo está en orden y esa persona está como una especie de tercero para asegurarse que no hay ningún tipo de conflicto de interés, por decirlo así, porque la persona que está ayudándote con el empaquetado de la hipoteca puede que sea tu amigo, puede que sea tu pareja, entonces por ende como que hay más interés para esta persona y entonces al conocerse el sistema como que pueden hacer un poquito de trampa, ¿no? Por decirlo así. Entonces por esa misma razón es que existe una persona independiente que es el underwriter, que es el que supuestamente determina o aprueba, ok, todos estos documentos están en orden y ya está listo para aprobarlo, y luego después de ahí pasa a otro departamento y así sucesivamente hasta que todo se apruebe. Entonces, cuando se trata de ese tipo de programas, generalmente los programas de asistencia gubernamental tienen muchos, pero muchos requisitos extensivos que a veces ni los mismos bancos tienen, pero estamos hablando de que es una ayuda gubernamental. Es decir, que bueno, no es tan fácil de calificar. Bueno, ya más o menos todo el mundo sabe cómo es el cuento con el gobierno o los servicios públicos versus alguien que trabaja para el sector privado que pues tiene más poder, por decirlo así, en dictar las reglas y cómo trabajar, ¿no? Una pregunta que te tengo ahora que estás hablando acerca del underwriter, el banco. En tu opinión o en tu experiencia, ¿cuál es el proceso o en qué paso de ese proceso es el más frustrante para alguien? Puedes hablar desde tu propio punto de vista. Pues en mi caso diría que cuando entra el underwriter. ¿Por qué? Porque el underwriter no te conoce, o la underwriter puede ser un hombre o una mujer independientemente. Entonces, cuando tú hablas con tu banquero, tu prestamista, normalmente esa persona ya tiene una idea a qué te dedicas. Esta persona tiene un portafolio tal, entonces cualquier cosa puede, vamos a decir, hablarse de una manera conversacional. Entonces tú vas y les pones todos tus documentos, mira, esto es lo que yo hago, pero cuando llega el underwriter como que el proceso es otra vez, yo no entiendo esto, y no entiendo esto, y ahí es donde generalmente se desacelera todo ese proceso, porque siempre regresan y digan, necesito que me expliques por qué se dio esto. Y generalmente la explicación es que tú le llamas por teléfono y le explicas. El underwriter no te habla. Esa es parte como que de la manera como ellos establecen esa independencia. Entonces, me imagino para no tener sentimientos. Emociones, para no conocerte como persona, porque de una manera u otra si le caes bien, entonces como que te puede hacer un favorcito. Pero si le caíste mal, pues te puede arruinar la hipoteca también. Uh-huh. Entonces esa persona, el underwriter, no habla contigo, sino que si tiene una pregunta, manda una lista de preguntas, se lo envía directamente al prestamista, al banquero, y luego ese banquero viene hacia ti y te hace las mismas preguntas. Y no es que tú le puedas responder a esa persona, sino que no, tú tienes que agarrar y colocar todo por escrito. A veces puedes redactar algo fácil y sencillo en el mismo correo electrónico, uh-huh.
Pero hay veces que tienes que escribir documentos más formales. Abrir un documento en Word, colocarle su cabecera, tu título y como que explicarlo, luego firmarlo y todo lo demás. Entonces, en ese aspecto ha sido bien frustrante, sobre todo con la manera como nosotros tenemos nuestro portafolio estructurado, que son muchos niveles de niveles. Y entonces no solamente hay que entender el nivel legal de todo eso, sino que también hay que entenderlo desde el punto de vista de contaduría. Y generalmente ese tipo de productos, una vez más, que son de comprar una casa individual, los underwriters no tienen mucha experiencia entendiendo ese tipo de estructuras. Entonces, al menos que tú trabajes con un banquero que tenga mucha experiencia, el underwriter puede cancelarte esa hipoteca por el simple hecho de que no entienden lo que están viendo y al no entender pueden que piensen que es algo ilegal y no lo es. Entonces por eso siempre nosotros cuando trabajamos buscamos siempre un broker que tenga experiencia en ambos aspectos, no solamente una hipoteca residencial, sino que también tenga experiencia trabajando con hipotecas comerciales, porque prácticamente en nuestros impuestos todo está como que se ve de todo un poco, ¿no? Yo creo que todo comienza desde el broker, ¿no? Desde el broker que tú quieres contratar, que tú dijiste que se especializa en inversionistas, o sea, gente que tiene un portafolio un poco complejo, porque no lo vas a conocer al underwriter, primero conoces al broker. Jamás conoces al underwriter. Por eso primero conoces al broker, entonces después el broker se comunica con... Se encarga. Y entonces hay situaciones en las que yo personalmente he trabajado con brokers que tienen muchas relaciones, pero no todas esas relaciones son fuertes. Entonces, puede que de 50 bancos con los que esté trabajando, tenga relaciones fuertes con solamente 3, pero de repente la relación número 4, por decirlo así, el banco número 4, fue quien nos aprobó la hipoteca. Pero el broker no tiene una relación tan fuerte. Entonces, en esa ocasión, de hecho sucedió con la compra de las 17 propiedades, que ya el portafolio ya se vendió, pero en ese momento cuando lo compré, eso fue una pesadilla, porque estábamos trabajando con un banco en el que el broker no tenía muy buena relación, no se comunicaban bien, y al parecer creo que nos asignaron un underwriter que estaba, vamos a decirlo en inglés, on his way out. Ya lo estaban despidiendo, estaban como que tratando de crear un caso para despedirlo porque era una persona que no estaba haciendo su trabajo bien y ni le importaba. Creo que hasta se fue de vacaciones durante el proceso del underwriting, así nomás, se fue por una semana y cuento largo acortado, el closing de esa propiedad tomó más de 3 meses en hacerlo. Entonces, la relación es sumamente importante. ¿Cómo uno puede identificar esos brokers? Porque anticipo que va a ser... Yo sé cómo. A ver, ¿cómo? Yo sé cómo. Entonces a mí, cuando estaba trabajando con la compañía que me estaba entregando esta propiedad para comprar, Saturn Impressions, que somos asociados con ellos, ellos me proveyeron una lista de contactos de brokers. Me proveyeron como 10 o 15. Entonces mi trabajo es no solamente decir, ok, esta... La mayoría de las personas va con la primera compañía que aparece en la lista. Entonces lo que yo hice fue buscar cada una de esas compañías y ver, ok, cuáles son las reseñas que tienen en línea, testimonios de clientes, cuántas estrellitas tienen en Google Maps. Entonces yo me fui una por una, fui enlistando en Google Maps y fui checando qué está pasando con esta compañía, leo las reseñas. Y había una compañía que tenía muy buenas reseñas, digo, ok, déjame tratarlo. Entonces lo que yo hice es que de esas 15 personas, creo que era 10 o 15, me quedé con 2 o 3, si no me acuerdo, porque ya ha sido bastantes meses desde que pasó eso. Y yo lo que decidí hacer es, déjame contactar a cada uno de ellos, déjame ver quién me responde más rápido, quién es más eficiente. Entonces, cuando yo vi que 2 de las compañías no me estaban respondiendo rápido, se estaban tomando su tiempo en hacerlo, yo digo, ok, estas 2 compañías no me van a servir. Entonces me fui con la persona que me respondía rápido, la cual tenía buenas reseñas, tenía una página web que describía todos los servicios que estaban haciendo. Entonces, de esa manera yo pude filtrar, ok, me gusta esta compañía y vamos por esta. Y la relación es a two-way street, ¿no? Como dicen, así como ellos te responden rápido, tú también tienes que responder rápido, aunque tampoco seamos descarados. Yo espero que me respondan ni bien yo envío mi mensaje, pero yo sí me voy a tomar mi tiempo en responder, ¿no? Tiene que ser una dinámica en la que los dos se complementan, o ambas partes de la ecuación se complementan, ¿no? Ahora, quiero volver al tema otra vez hablando de la pregunta inicial que hicimos, ¿por qué no utilizamos esos planes de
de asistencia para la compra. Tú hablaste también del cash flow, entonces me gustaría hablar un poquito más acerca del tema, ¿no? O sea, no es que, para los que no saben, el cash flow es prácticamente las ganancias. Es decir, tú recibes tu ingreso, es decir, en este caso las rentas, luego tienes tus gastos, sea de utilidades, sea administrado de propiedades, sea para el pago de la hipoteca, el seguro y todo. Y lo que te sobra de eso son tus ganancias, que en el campo de bienes raíces se le refiere como el cash flow, ¿no? Entonces, cuando tú mencionaste acerca de que por qué los programas de asistencia del gobierno te dan menos cash flow, no elaboramos lo suficiente en eso. Entonces, para compartirle a todos, la razón por la cual nosotros no trabajamos mucho con esos programas de asistencia es porque si tú llegas a dar un down payment o una inicial de menos del 20%, ese tipo de préstamos te va a exigir que compres un tipo de seguro adicional. Entonces está el seguro de casa que obligatoriamente tienes que comprar, pero el banco también te va a exigir que compres un seguro por la diferencia de el down payment que nos estás dando. Vamos a decir, por ejemplo, la mayoría de los préstamos que son considerados, entre comillas, seguros, exigen un 20%. Pero si tú estás colocando solamente el 5% de down payment, eso quiere decir que hay una diferencia de 15% que no estás pagando. Entonces lo que hace el banco es que te hace a ti, como comprador, pagar por un seguro extra que va a asegurar ese 15% que tú no estás dando. Entonces, en el tema de cash flow, ahora no solamente estás lidiando con temas de manutención de la propiedad, de administración de propiedades, pagarle la hipoteca, pagarle el seguro de casa, pagar los impuestos de la propiedad, sino que ahora tienes que pagar un seguro extra para asegurar la hipoteca. Entonces, a eso es que tú te refieres con que no te da suficiente cash flow. Y otra razón, por ejemplo, de mi parte, que a mí simplemente no califico, es porque no planeamos vivir ahí. Y personalmente no planeamos comprar una casa para tener varias familias viviendo ahí por el simple tema de que la privacidad, grabamos videos, entonces simplemente es un poquito inconveniente para nosotros tener más vecinos alrededor de los que ya tenemos en donde estamos viviendo. Entonces como que preferimos mantenerlo lo más privado posible, y también en el tema de la administración también es mucho más eficiente, por lo menos para nosotros, porque ¿qué sucede? Volvemos al tema del conflict of interest, ¿no? De los underwriters. Cuando tú tienes tu propiedad, vamos a decir que tú lo estás manejando y tienes inquilinos viviendo en la misma casa, bajo el mismo techo que tú estás viviendo. ¿Qué sucede? Que nosotros todos somos criaturas en el que nos desenvolvemos en un ámbito social. Poco a poco empiezas a agarrar confianza, empiezas a tenerle cariño a la persona de una manera u otra. Si tienen una pareja, conoces a la pareja, eventualmente si tienen hijos, entonces también de una manera u otra te vas a encariñar con los niños de esas personas. Y entonces, ¿qué sucede al momento en el que no te pueden pagar la renta? Entonces ahí es como que, está difícil, ¿no? Entonces yo tengo mi hipoteca que pagar también, pero también entiendo la situación de ellos, y ahí es cuando la amistad o esa confianza empieza a ponerse en riesgo. Y personalmente para mí eso es como que una línea que yo no quiero cruzar. Si yo tengo mis relaciones, yo hago todo lo posible para mantener esas relaciones lo más saludable posible, sean de trabajo, sean de amistad, sean familiares, sean amorosas, como sea, pero siempre hay una línea que uno tiene que respetar y no cruzar. Y siento que si tenemos personas viviendo bajo el mismo techo, que no seamos nosotros mismos o nuestros hijos, como que ya la dinámica empieza a cambiar. Y estoy segura que tú estarías de acuerdo conmigo que nosotros ya no damos para seguir lidiando con más cosas, porque por sí ya la dinámica del negocio, las inversiones, ser padres primerizos, como que todo eso ya nos tiene como que bastante ocupados, ¿no? Muchas gracias por compartir tremendos consejos. Bueno, tú también. Bueno, y bueno, otra pregunta que te tengo es acerca de, yendo de vuelta al underwriter, porque siento que es un proceso muy importante para que alguien pueda comprar su casa de la manera más eficiente posible. ¿Qué tú has hecho en el pasar del tiempo que te ha hecho más eficiente al momento de entregar sus documentos al underwriter? Porque es un proceso que es un back and forth. O sea, le envías algo, te dice que no, necesito esto, te responde y así sucesivamente. Pues esa es una pregunta bien loaded, por decirlo así, ¿no? Entonces, pero si yo tendría que simplificarlo, diría, mantén copias de documentos digitales. Esa es una.
Y la segunda, que es donde digo que es loaded, que es lo más difícil, es tratar de anticipar los movimientos de esa persona. ¿A qué me refiero con eso? Vamos a decir que tú tienes tu carpeta y más o menos tienes una idea de lo que te van a pedir. Y si no sabes, pues aquí está un video de los pasos a comprar casa, en donde yo saco una lista de esos documentos, ¿no? Todos los años lo que yo hago es que siempre mantengo una lista actualizada de documentos, copias digitales. ¿A qué me refiero a eso? Copias digitales de mis talonarios de pago, del salario, copias de los bank statements. Y no, señores y señoras, no tienen que ir al banco a hacer la cola ni nada por el estilo. Los bank statements lo pueden bajar gratis, en línea. Lo único que tienen que hacer es meterse a su cuenta en línea, irse a la parte de los statements o extractos bancarios, dependiendo en qué idioma tengan ustedes abierta su perfil en línea, por decirlo así. Y todos los meses yo bajo copias. Entonces, generalmente los bancos te van a pedir que sí, 6 meses de estados bancarios, a veces hasta te piden 12, todo depende del banco, copia de tu ID, sea tu licencia o sea tu pasaporte, copia de tus talonarios de pago, si tienes cuentas en la bolsa de valores, entonces también te piden copias de eso, alguna copia del contrato de arrendamiento si estás rentando, o si tienes ya una propiedad en la que estás pagando hipoteca, entonces te van a pedir también un statement de ese mismo estado de cuenta, reflejando lo que debes en la hipoteca, cuánto pagas mensualmente. Si tienes tarjetas de crédito, lo más probable es que a lo mejor también te pidan copias de esos statements mensuales de las tarjetas de crédito. Entonces, como que el sistema se vuelve repetitivo, ¿no? Ahora, la parte en donde yo digo, ok, voy a anticipar el movimiento de esta persona es la siguiente. Entonces, ya yo sé, por ejemplo, que nuestros impuestos son un poco complejos para la mayoría de las personas entender. O sea, se requiere una persona que tenga experiencia, es decir, un contador o un prestamista que ha trabajado con clientelas que son como nosotros, por decirlo así. Entonces yo digo, si yo fuese el underwriter y estoy viendo este documento por primera vez, ¿qué no me haría sentido? Entonces, si yo puedo anticipar lo que no le hacen sentido, estamos hechos, porque lo que yo hago como siguiente paso es agarrar un documento Word y ya yo de una vez redacto la carta. Y ya tengo una copia de esa carta, de manera que cada vez que yo voy a lanzar o voy a aplicar para una hipoteca, ya yo tengo todos los documentos que yo sé que van a pedir y tengo como backup esas cartas o esos documentos que yo anticipo que me van a pedir después. Yo no entrego todas de buenas a primeras. ¿Por qué? Porque en el mundo de los préstamos, a veces si das demasiados documentos, si das más de lo que te piden, puedes crear confusión. Entonces, siempre mantente fiel a la primera lista inicial que te dan. Siempre hazlo así. Yo creo que un consejo adicional sería, aunque no darlo todo. Es que suena muy feo decirlo así. O sea, sí da todo, o sea, da todo lo que te están pidiendo. O sea, si esa es la lista inicial y te están diciendo, dame esto, dale eso. Pero si tú estás anticipando que te van a pedir una carta pidiéndote que expliques tus impuestos, no le des esa carta porque no te la han pedido todavía. Tú solo envías una vez que te la piden. Sin embargo, tienes que planear para eso y tener la carta lista. En adición a lo que tú estás diciendo, corrígeme si estoy en lo incorrecto, sería, por ejemplo, de ellos te van a pedir de todo y te van a decir, ok, pues dame un listado de lo que tú tienes físico, o sea, algún tipo de pertenencia que sea valorizado, que tenga algún tipo de valor monetario. Y obviamente eso dependería de ti si tú quieres decir, ok, sí, yo tengo esta paca de dinero aquí en la casa. Yo tengo, no sé si compraste oro y invertiste en plata. Obviamente, y siendo yo no estaría enlistando todo ese tipo de... Todo depende de cada quien. Hay personas que lo enlistan porque dicen, yo quiero que vean que yo tengo un patrimonio alto. Y es muy válido. Pero recuerda que si lo enlistas, entonces te van a pedir una explicación o una prueba física. Yep. Entonces, si tú tienes el down payment y tienes dinero de reserva, por decirlo así, mucha gente escoge no hacerlo. Pero si estás corto de liquidez, por decirlo así, pero tienes otros activos que no necesariamente están líquidos en el momento, pero que valen de algo, la gente pues lo coloca en la aplicación. Y lo que hace el broker es que se encarga de empaquetar todo eso para que se vea todo muy bonito. Y digo, bueno, esta persona no tiene los fondos de reserva, pero tiene suficientes activos que pueden convertirse en dinero líquido. Entonces, un gran ejemplo de ellos son los stocks, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando compro, yo no necesariamente liquido mis acciones,
pero siempre doy mis cuentas en la bolsa de valores. Tengo varias y digo, a veces pongo todas las cuentas, a veces pongo una, dependiendo de lo que exijan. Pero si yo veo que, ¿sabes qué? A lo mejor en mi liquidez puede que sea un problema y lo anticipo. Y uno anticipa eso a medida que va adquiriendo cada vez más y más experiencia invirtiendo. Entonces, si yo anticipo que este dinero que yo tengo en la cuenta bancaria no es suficiente, entonces yo agarro y pongo, ¡pum!, tengo esta cuenta en la bolsa de valores y tengo esta segunda cuenta en la bolsa de valores. Y obviamente entramos en el siguiente aspecto, es que mientras más das, más te van a pedir. Entonces tengo que ya lidiar con el tema de, bueno, ya me van a pedir 12 meses de cuentas bancarias de esa primera cuenta que tengo en la bolsa de valores, y también tengo que dar 12 meses de la otra cuenta. Y bueno, cada vez vamos a decir que el portafolio de documentos se está poniendo cada vez más cortito, ¿no? Pero al final del día es así, me estás pidiendo dinero prestado. Tienes que ser estratégica en lo que vayas a mostrar, porque no quieres mostrar todo lo que tengas, en mi opinión. Y yo creo que el consejo más grande que recibí de un proceso que tú recientemente estabas haciendo, y yo lo tomé, digo, esto puede ser un buen consejo, es si quieres dar información acerca de los bienes que tú tienes, obviamente la única manera que ellos pueden saber es porque ellos van a jalar tu crédito. Entonces lo que está en tu perfil crediticio, deudas de tarjeta de crédito, lo que hayas sacado algún tipo de mortgage, eso es lo más importante que deberías estar en las deudas. Porque ellos lo pueden ver. Ellos los pueden ver. Pero los activos que ya están full pago, no lo y que simplemente lo tienes ahí a un lado. Claro. Es tuyo, sí. Obvio, quiero dejar en claro que cuando Anthony se refiere a tú compartes lo que tú quieres, estamos hablando de activos que están pagados y que tú simplemente no quieres que las personas se enteren, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que si tú estás generando renta de una propiedad, que vayas a esconder esos ingresos y no lo declares en los impuestos. Aunque nosotros estamos muy claros que mucha gente opta por no declarar los ingresos que están recibiendo de rentar sus propiedades. Ya eso es decisión de cada quien, pero recuerden que si no declaran ese dinero en los impuestos, ¿qué sucede? El banco no te va a prestar más dinero, porque recuerden que el banco se deja llevar tal cual por lo que está en tus impuestos. O si tú declaraste poquito dinero, ellos van a, vamos a decir, tomar ese dinero o ese ingreso que tú declaraste en tus impuestos para determinar cuánto dinero prestarte. Entonces, si tú declaras poquito, pues te van a prestar poquito. Si declaras bastante, pues obviamente te van a prestar un monto mayor. No voy a decir bastante porque todo va a también depender de muchos otros factores, que tal está tu puntaje crediticio FICO, cuánto tienes en deudas en general, cuánto ingreso estás generando para cubrir esas deudas y así sucesivamente. Pero solamente para dejarlo claro que el hecho de no poner ciertas cosas en la aplicación de las hipotecas no quiere decir que estás mintiendo o estás omitiendo ciertas cosas, porque eso no está en lo correcto, y los que esconden pues eventualmente se van a dar cuenta una vez que jalan tu crédito. Si tú decidiste no incluir lo de las tarjetas de crédito, que tienes una deuda grande y viene el prestamista y hace ese jalón, lo va a ver de todas maneras, así tú le digas que no. Entonces es como que un fine line, ¿no? O sea, tienes que saber exactamente qué compartir y qué no compartir. Bueno, esos son nuestros tips. Nos gustaría que nos compartieras qué otros tips tienes tú para compartir con esta hermosa comunidad y así seguir ayudando al crecimiento mutuo de todos nosotros. Esperamos tus comentarios. Chaito. Bye. Bye.